Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:08 de la mañana del jueves 15 de agosto. Comenzamos nuestro programa con Patricia del Río. Patricia, buenos días. ¿Cómo está Fernando? ¿Qué tal Ricardo? Muy buenos días. Y con Ricardo Gómez Palma. ¿Qué tal, Fernando? Debemos comenzar expresando nuestros saludos a nuestros compatriotas que están celebrando en sus respectivas ciudades las fundaciones de estas en el siglo XVI. Arequipa, Huánuco, Piura y muchas localidades en las que se celebra a la Virgen de la Asunción el día de hoy, 15 de agosto. En el plano político, ayer hemos podido observar una larga sesión del Pleno de más de 7 horas con exposición de 2 ministros de Economía y de Minas, que terminó después de las 11 de la noche. Hemos escuchado una larga lista de oradores, entre ellos hemos invitado a 2, el señor Clemente Flores, vocero de la bancada oficialista de PPK. Buenos días, congresista Flores. Y Víctor Andrés García Belaunde, que hizo una intervención hacia las 11 de la noche para formular críticas contra la política minera del actual gobierno. Señor Flores, parecía que usted en el hemiciclo era la única persona que defendió al gobierno. ¿Cómo está, Fernando, Patricia? ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido. ¿Qué tal, congresista? Bueno, sí, hemos desde un inicio conversando ahí con los colegas congresistas. Algunos estuvieron de viaje, otros estaban en algunas reuniones, pero sí creo que en su mayoría de la intervención tanto del ministro de Economía y el ministro de Energía y Minas fue muy clara, contundente, y espero que los congresistas podrían haber esclarecido todas sus dudas que ellos tenían, ¿no? Y era una oportunidad, la verdad, clara y para evitar un poco el tema de que habían presentado en este caso que pueda ir el ministro, creo que el ministro de Energía y Minas, que había sido solicitando una interpelación, ¿no? Espero que sea retirada, creo que ya con los ¿a usted lo convenció? Las respuestas que han quedado claras, ¿no? Pero eso no es lo que sucedió, ¿no? El presidente Olaechea al final dio lectura a 3 mociones de interpelación, tanto para el ministro de Minas como para el de Justicia. No, el procedimiento... Y dijo que hoy se reunirá un nuevo pleno para votar sobre esas mociones. El procedimiento es eso, ¿no? O sea, se da cuenta cuando hay en este caso una moción de interpelación, y en la segunda sesión se ve el tema de la votación, si va o no va. O sea, podría verse en el transcurso del día ahora, a partir del mediodía adelante, para ver si va. Pero la situación, viendo cómo está en el Congreso, yo veo que esto va a ir al archivo, porque no tendría sentido. Si ya explicaron los ministros otra vez más, sería un maltrato. Bueno, pero eso es lo que piensa el representante de la bancada oficialista. ¿Qué piensa Víctor Andrés García Belaunde? ¿Lo convenció? ¿Para usted fue claro y contundente lo visto ayer? ¿Lo explicaba ayer? No, bueno, lo contundente fue que el ministro de Economía aceptó que el presidente se equivocó hace 30 días en su mensaje 28 de julio, porque habló de un crecimiento de 3.5 y el ministro de Economía ayer ha dicho que va a crecer Perú 2.5. Empezamos con 4, ahora ya estamos en 2.5, no sé si acabaremos en 2. O sea, yo creo que eso fue contundente. Y las explicaciones del ministro de Energía y Minas fueron, bueno, explicaciones que la verdad que no convence mucho, porque en ningún momento ha aceptado su responsabilidad en una licencia que luego se suspende o se quita, ¿no? Cuando el Consejo depende totalmente de su sector, ¿no? Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Hay espacio para la interpelación? Ayer finalmente no se votó eso, ¿no? No, hoy día se va a ver. Bueno, probablemente sí, pero ya habiendo estado los ministros ayer invitados, no sé si cordialmente o no, pero invitados, y habiendo hecho una larga exposición ellos, no sé si la interpelación ya sería más de lo mismo, pero en todo caso es un tema que se han presentado unas bancadas y hoy día se va a tener que discutir. Pero ha habido una reiterada afirmación el día de ayer de congresistas de distintas bancadas que sostienen que no fue satisfactoria la explicación, que no se contestó nada de lo que se esperaba y que además son insostenibles en su cargo. Entonces, no los pueden obligar a renunciar, digamos, ¿no? Si tenemos una oposición es obvio, ¿no? O sea, que tiene que decir que no fue satisfactoria, pero lo recogen los diarios, ¿no? Y pero lo recogen los diarios. Es parte de, ¿no? No es parte de. La verdad que no fue satisfactorio. ¿Cómo le explico? Yo entiendo, hay respetables ciertas posiciones. No, pero creo que hay que ajustarse a la realidad también un poco, ¿no? Sí, hay una oposición, pero hay motivos, hay argumentos de hecho, fuertísimos para
para criticar, ¿no? No había mucha manera de que fuera satisfactorio, porque lo que ha ocurrido no tiene una explicación no hay una explicación aceptable. Por eso, Patricia... Pero no los pueden obligar a renunciar. Entonces, Patricia, es muy buena tu pregunta, en el sentido de que el presidente de la República se equivocó, metió la pata, en fin, hay una serie de calificativos que se pueden usar para describir los errores que ha cometido en ir a negociar mal y además claudicar, etcétera. Todo eso ya se sabe. Yo creo que, mira... pero permitamos que me refiero para negociar, dice... no negoció, se dio fue escuchar lo que la población estaba... Pero yo estoy haciendo una descripción, ¿no? Entonces, en fin, ahí hay un error que todo el mundo reconoce, ni los más... ¿Y cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelve? Políticamente. Exactamente, esa es la pregunta. Cuando el presidente de la República se equivoca o mete la pata, etcétera, no voy a entrar más a los calificativos, ¿cómo se resuelve? Se crea una crisis. ¿Cómo se resuelve? Pues se resuelve cuando uno de sus ministros, el del sector, asume responsabilidades. Para eso están los ministros, para asumir sus responsabilidades y las del presidente de la República. El presidente de la República es inimputable constitucionalmente hablando. Por lo tanto, quien asume los errores del presidente no es el presidente, son los ministros. Es los ministros. ¿Y cómo asumen sus responsabilidades? Con la renuncia. Ahora, si el ministro no quiere renunciar, bueno, pues entonces ya la cosa cambia, ¿no? ¿Qué viene entonces? ¿Cómo cambia el panorama? Si el ministro no quiere renunciar, primero se va a quedar él muy mal, porque va a quedar con una persona atornillada al poder, una persona sin vocación de renuncia, sin vocación de asumir responsabilidades, ¿no? Y, por lo tanto, puede darse el paso a la censura. Es lo que normalmente se hace cuando los ministros no quieren, por iniciativa propia, asumir su responsabilidad, el Congreso les toma esa responsabilidad y los censura. ¿No es preferible eso, congresista, a una crisis mayor en el Ejecutivo que afecte a la figura presidencial? Mira, hay que entender primero, a ver, si hablamos cuál sería el error del ministro en este caso, lo que se menciona. Primero, el ministro, dentro de su sector, por supuesto, cumplieron en esta empresa, la empresa minera, en todas las formalidades, ¿no?, para dar la licencia. Estaba, en este caso, el ministerio en la necesidad de darle la licencia porque había cumplido la empresa. ¿Cumplió? Sí, cumplió, pero son las formalidades, ¿no? Ahora tenemos un problema que a eso se agrega el tema social. Cuando vas con esa licencia a querer aplicar, en este caso, en la zona, te encuentras con una población que no está de acuerdo, que no va a permitir... El Ejecutivo no vio eso. Entonces, pero para eso... Perdón, congresista, déjame terminar. Pero Patricia, es que ahí hay un punto, se interrumpió usted al señor García de la Hunde, permítame interrumpirle una cosa. Es que el Ejecutivo sabía que no había licencia social. Por eso dijo que no se podía mover una piedra hasta que la población no estuviera de acuerdo. Así que no se encontró con una situación que no conocía. Y por esa sabía razón, de que esa situación existía y por eso la dio de esa manera. Y por esas razones que hay un documento de mutuo propio de Sauder que le dice al Estado peruano, yo no voy a empezar a mover un dedo, ¿no?, si es que no están dadas las condiciones. Entonces, bajo ese acuerdo es que le dan, en este caso, la licencia. ¿Sabe por qué se le hace complicado explicarlo a los ministros, congresista? Porque no tiene una explicación lógica, por eso es que no, es que es clarísimo. Vayamos un momentito a la pausa. Vamos a ir a una pausa primero y luego retomamos nuestra conversación con los dos congresistas. El show más espectacular del mundo viene a Lima. Muse en concierto. Muse, la banda más importante de los últimos años, llega a Perú por primera vez con el Simulation Theory, un show completo, lleno de efectos visuales, tecnología y con los hits de la banda. Muse, este 15 de octubre en el Jockey Club. Compra tus entradas en Teleticket. Muse, un concierto de Immortal Producciones. El karate demanda mucha exigencia física. Entreno hasta 7 horas diarias, entonces sí necesito rehidratarme constantemente. Es por ello lo mejor para dar mi 100% en cada entrenamiento, exigiendo mi cuerpo al máximo. Espore, hidratante oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. En el Perú, 3 de cada 4 mujeres trabajan en la informalidad, con un sueldo promedio de 715 soles, mucho menor a una remuneración mínima vital.
Además, ellas dedican hasta 39 horas semanales en labores del hogar no remuneradas, a diferencia de los hombres que solo invierten 15 horas en este tipo de actividades. Es por ello que RPP presenta el segundo foro Mujeres de Cambio. Por una economía que empodere a la mujer peruana. Mujeres de Cambio es organizado por RPP, con el apoyo de Coca-Cola y Arca Continental Linley. Las agencias de viaje de Arequipa queremos pronunciarnos ante la violencia que viene dañando el sector turismo. Estamos perdiendo más de 800.000 soles al día por la paralización que ha generado la cancelación de miles de paquetes turísticos que ya teníamos vendidos. Nuestros operadores han hecho un gran esfuerzo para recibir a miles de turistas, adquiriendo compromisos para mejorar su infraestructura y sus servicios. Los arequipeños no queremos parar, queremos una región con paz y estabilidad. Rechazamos a quienes nos quieren secuestrar con su violencia. Arequipa necesita inversión. Queremos trabajar en paz. No queremos quedarnos estancados en el pasado. Esperamos la acción firme de nuestras autoridades. Siento que el humor es para todos. El peruano de por sí es gracioso. Nunca en un programa había escuchado que se hable de Aristóteles, de Freud y de Melcochita al mismo tiempo. Tú tienes que inventarte historias todo el tiempo. ¿Cuál es la derrota de Perú que más te dolió? Con Uruguay. El fútbol te lleva a eso. Somos todos recurseros. El emprendimiento surge de muchas cosas. La economía ha estado relativamente estable. La cocina es un proceso colectivo. ¿Qué suerte tiene de vivir en Perú? ¿Por qué? Porque en España no hay pescados y mariscos. ¿Cómo somos los peruanos? Si tienes un negocio propio, es muy importante que te formalices. Las ventajas de la formalización son muchas. Entre ellas es que podrás empezar a generar un historial crediticio. Si no estás formalizado, no podrás tener acceso a préstamos que te generen un capital de trabajo. Y poco a poco, tu negocio no será ni escalable ni sostenible. Lo importante de esto es que siempre pensemos en formalizarnos. Esto tampoco es para que te asustes, porque vas a empezar a pagar impuestos y esos impuestos van a salir de los ingresos que tú tienes hoy día. Para esto tienes que asesorarte en el Ministerio de la Producción y en otras instituciones que van a formalizarte muy barato. El establecer una empresa, el poder crear una empresa muchas veces no te cuesta más de 500 soles. Infórmate y formalízate lo más pronto que puedas. Son las 8:21, estamos entrevistando a dos congresistas. Creo que hemos entendido el punto de vista de la bancada oficialista, representada acá por Clemente Flores, que el plazo se vencía de 5 años, que el gobierno autorizó a través de la Dirección General de Minas una licencia condicionada a un respaldo social que no se obtuvo, que fue cuestionada y en consecuencia que un Consejo de Justicia Administrativa supuestamente independiente decidió como medida cautelar suspender durante 120 días esta licencia. Y esa suspensión está dentro de su marco legal. El punto de vista de Acción Popular, que se presenta con frecuencia como el partido de la minería y que recuerda que su líder histórico y fundador Fernando Belaúnde defendió la minería como un vector decisivo de nuestra economía. Hemos escuchado ayer intervenciones de Johnny Lescano, que reapareció en el Congreso virulentamente contra la minoría. Hemos escuchado intervenciones de su colega presidente de la Comisión y la suya propia. ¿Cuál es la posición del partido frente al conflicto minero en Tía María y las repercusiones que vemos que está teniendo en otros proyectos mineros como Quellaveco? Bueno, no, yo creo que la posición la han expresado todos a su manera y principalmente el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que es de Acción Popular, Miguel Román, y que es de la zona, que ha sido 5 veces alcalde de Islay, de la zona, y que conoce muy bien el tema. Yo creo que minería sí, inversiones por supuesto que también, pero tiene que haber cierto consenso, no se puede imponer las cosas en contra de la voluntad de los vecinos de la zona, ¿no? En contra de la voluntad del pueblo que va a sufrir directamente los beneficios y los perjuicios que pueda causar esta explotación minera. Entonces yo creo que esa es la posición y creemos que aquí se ha cometido un error, se han adelantado acontecimientos
y se han dado marcha atrás de esos mismos, y hemos escuchado unos audios que la verdad que desdibujan un poco la figura presidencial. El presidente de la República ha pensado que era el gobernador de Moquegua y ha ido como gobernador sin darse cuenta que era el presidente de la República y que él no podía estar en estos dimes y diretes y menos en estas negociaciones. En un primer momento el presidente dijo que esto de los audios era una cortina de humo porque no quiere revisar el Congreso su pedido de adelanto de elecciones. Yo creo que es al revés. Nosotros en Acción Popular fuimos los primeros 4, 5, 6 días después de asumir el poder el señor Vizcarra de presentar un proyecto de ley para adelantar las elecciones, y la pusimos en 2020, no el 19, sino el 2020. Y creo que el tiempo nos ha dado la razón porque analizamos el tema histórico y vimos que en el Perú no había habido nunca un gobierno de transición con un vicepresidente que pueda gobernar casi un periodo presidencial de casi 4 años. Los periodos presidenciales son de 4 años en Colombia, en Argentina. Pero se requieren Chile, votos para aprobar esto y parece que no los tienen. Bueno, no los tuvimos en su momento. No, ahora esta propuesta del Ejecutivo. Bueno, ¿no? en ese momento ni siquiera se debatió el tema, lo presentamos, insistimos que se debata, ni siquiera se debatió. Ahora por lo menos se va a debatir y no sé cómo será la votación. ¿Usted está seguro que se va a debatir? Porque el señor Mulder dijo ayer que como consecuencia de estos malos manejos, lo que debía hacer la Comisión de Constitución era archivar la propuesta presidencial. Bueno, nosotros no coincidimos con Mulder, evidentemente, ¿no? Pero para terminar, nosotros presentamos este proyecto y creemos que hay que debatirlo. Y si es que finalmente no se da, o sea, lo que ha pasado en estos días, en horas en realidad, en un fin de semana básicamente, es que el presidente Vizcarra perdió buena parte de la fortaleza que tenía para pedir un adelanto de elecciones. Ahora sí, Acción Popular está de acuerdo, hay otros grupos que están de acuerdo, pero el Fujimorismo y el APRA, que llevan la batuta, no parecen querer darle esa concesión. ¿Qué va a pasar, congresista Flores o congresista García Belaúnde? ¿Cuál es su proyección a futuro, no? Sí. Clemente, un minuto para acabar con la idea. Nosotros creemos que es al revés. Es decir, y acá el señor Clemente lo puede contradecirme, por supuesto, con absoluta libertad. Y yo creo que es al revés. Yo creo que más bien ante el impasse que significaba y que el presidente se daba cuenta que iba a pasar después del 24 de julio, él el 27 decide y el 28 lo comunica al pueblo la idea de adelantar las elecciones. Yo creo que esa ha sido al revés. Ha sido una reacción para distraer el tema de la claudicación ante los antimineros, ¿no? Usted oyó ayer a algunos de sus colegas, como el señor Becerril, sostener que el presidente había incurrido en traición a la patria. Otros hablaron de deshonra a las Fuerzas Armadas y otros mentira al pueblo peruano. Del espectro de una propuesta de vacancia presidencial planeó ayer, después de la intervención de algunos congresistas. ¿Comparte usted esas actitudes? Bueno, yo entiendo la indignación de ellos, pero no nuestro discurso ha sido un poco diferente, un poco más moderado. Sin embargo, creemos que sí ha habido una claudicación, en eso estamos convencidos, ¿no? Pero esos calificativos de traición ya me parecen exagerados. No, mira, es entendible un poco la reacción de algunos colegas congresistas. Era el momento propicio ayer para golpear al gobierno. Sobre todo porque usted estaba solo. No tanto por eso, sino por el malestar y la incomodidad de algunos congresistas que saben que ya no tienen reelección. 2, la inmunidad parlamentaria, que también los ha seriamente golpeado. Y 3, el adelanto de elecciones. O sea, de hecho, también un poco entendible ante algunos colegas congresistas. Hemos visto una reacción ayer hasta salidas fuera de contexto algunas palabras, ¿no? Pero yo creo que si un Congreso realmente está conectado con su población, porque a ellos nos debemos, que sabes que tienes un 7% de aceptación. No es la cifra correcta, pero sigamos. Deberíamos, la verdad, creo que por el bien del país, adelantar el tema de las elecciones y generar las condiciones para nuevos gobernantes y dar esta sensación que somos maduros políticamente y que estamos poniendo los intereses del país primero en vez de los pero la vicepresidenta personales. Pero la vicepresidenta no está de acuerdo. Mercedes Arauz no está de acuerdo, forma parte de ese gobierno o ya no. Mira, la vicepresidenta tiene su posición respetable. Conversaron en su momento con el presidente Vizcarra
Yo espero que... Ya no confía en él, ha dicho. Yo espero que la vicepresidenta, al momento que se tomen ya decisiones de bancada, esté en la línea, porque si uno tiene una posición distinta en una bancada, pero cuando ya perteneces a... ¿Pero dónde estaba la bancada? Que ayer no la vimos. Sumarte, ¿no? Ayer dónde estaba la bancada, que no la vimos acompañada. No estuvieron ahí algunos colegas, sino que estaban pues movilizándose de un momento a otro, ¿no? Algunas señales de por dónde va a ir la relación ejecutivo-legislativo en los próximos meses, y que yo lo veo bien poco probable que esto se adelante, que se derive un adelanto de elecciones, está en el reparto de comisiones y en las presidencias de comisiones. Y la señora Rosa Bartra ha sido colocada en Constitución no por las puras. Sabemos cuál es su línea, sabemos cómo defiende la línea de Fuerza Popular, y a algunos les podrá gustar y a otros no, pero ella, digamos, tiene una carga que está puesta ahí de manera específica y con una misión. Y yo creo que la señora Arimborgo ya raya en la provocación, pero en fin, el fujimorismo ha desplegado sus cartas y ahí están. ¿Qué va a pasar? Y ustedes no les queda mucho más que mirar, porque no logran hacer mayoría los partidos que no representan, o sea, que están en el lado contrario, digamos, del fujimorismo y el APRA, ¿no? Yo espero que tenga un cambio de actitud la señora Bartra, porque justo que han llegado al tema de las cuestiones de confianza por ella misma, que no tuvo pues encarpetado las propuestas del Ejecutivo cuando debía darle prioridad según la Constitución, lo tenía ahí. Entonces tenía que llegar a un extremo del Ejecutivo de poner en cuestión de confianza para poner en marcha, en este caso, las iniciativas que fueron presentadas en su momento. Yo creo que esa actitud no debería repetirse. Espero que una vez que se instale las comisiones se haga un cronograma de trabajo, el día 22, y llegar luego a avanzar 7 días a la semana de representación, y luego hay varios días que se toman feriados, ¿no? Bueno, tenemos del 22, no va a haber tenemos del 22 al 28 la semana de representación. Debería el día 29 o 30 ya estar convocando nuevamente creo que no está previsto, el presidente del Congreso. Que se van hasta septiembre, que usted lo sabe, señor García Belaúnde. Sí, bueno, septiembre siempre es un buen mes para discutir. Pero sería mejor agosto, ¿no? Porque hay días en que trabaja el resto de los peruanos. Es que se instalan las comisiones, tienen que instalarse eso. Muy apurado no lo veo, muy apurado. Antes se hablaba del cronograma, que no nos va a dar el cronograma de adelanto de elecciones, y ahora todo el mundo está, pero como si se hubieran ido a Aruba, o sea, tirados mirando el sol. Bueno, pero yo creo que temas de esa naturaleza hay que meditarlos muy bien y debatirlos. Eso supone reunirse, pues instalar las comisiones y pero vamos a sentarse en una misma sala. Los meses de agosto son siempre complicados en las nuevas legislaturas, ¿no? Bueno, señor García Belaúnde, señor Clemente Flores, muchas gracias por su presencia, y ojalá que de la sesión de ayer y la del pleno de hoy salgan cosas positivas para el país y no para partidos o intereses particulares. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y conversaremos después con el decano de la Universidad del Pacífico, Carlos Casas, que ha sido ex viceministro de Economía. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. RPP, confianza por todos los medios. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán.
a las 9 de la noche. Nada está dicho. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. Las finanzas personales no deben ser aburridas y para esto siempre tienes que plantear dentro de tu presupuesto lo que yo llamo metas de felicidad. Pero ¿cuánto es lo adecuado para las metas de felicidad? Va a depender si puedes ahorrar el 10, el 15 o el 20%. Si ahorras el 20% sería perfecto. Este monto te servirá tranquilamente para que puedas plantear un viaje, para que puedas plantear estudios o lo que te haga feliz a ti. Vamos a tomar el ejemplo del viaje. Si yo quiero viajar, no voy a plantear mi meta para el próximo mes. Prácticamente ahorrar es imposible y eso me va a llevar a lo mejor a endeudarme. Lo ideal es planear el viaje por lo menos con 12 meses de anticipación. De esa forma vas a poder tener 12 cuotas para poder ahorrar o vas a tener mucha facilidad en obtener un descuento que puede ir hasta el 30% por comprar con anticipación. Aparte de esto también, si es que no puedo ahorrar mucho, empecemos a mirar qué beneficios tenemos nosotros con las tarjetas de crédito, con las cuentas de remuneraciones que tenemos en los bancos y de ahí puede salir el mismo dinero para poder lograr nuestras metas de felicidad. Empecemos a identificarlas y empecemos a lograr lo que nosotros nos hemos planteado. RPP, confianza por todos los medios. Siento que el humor es para todos. El peruano de por sí es gracioso. Nunca en un programa había escuchado que se hable de Aristóteles, de Freud y de Melcochita al mismo tiempo. Tú tienes que inventarte historias todo el tiempo. ¿Cuál es la derrota de Perú que más te dolió? Con Uruguay. El fútbol te lleva a eso. Somos todos recurseros. El emprendimiento surge de muchas cosas. La economía ha estado relativamente estable. La cocina es un proceso colectivo. ¿Qué suerte tiene de vivir en Perú? ¿Por qué? Porque en España no hay pescados y mariscos. ¿Cómo somos los peruanos? Tenemos que saber que todos nos encontramos en una central de riesgo. Si tú pagas tus cuentas a tiempo, vas a ser siempre categoría normal. Si tienes un atraso, probablemente hasta 8 días, podrás ser considerado como un cliente con problemas potenciales. Lo importante para todos nosotros es que siempre nos mantengamos con los pagos puntuales. Es vital entender eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, al estar registrados de una manera negativa, lo que vamos a tener son intereses más caros. Cuando una institución financiera te vaya a otorgar un préstamo, va a coberturarse, va a protegerse, porque puede ser que tú no le pagues a tiempo. Si tienes un comportamiento crediticio adecuado, tus tasas de interés serán más bajas. Aprovecha, sé consciente y paga tus cosas a tiempo. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat. Carlos Casas, que es decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico. Gracias por estar acá. Un día que es muy festivo para su universidad porque entra en funciones un nuevo rector. Señor Casas, no sé si pudo seguir el debate ayer. Hubo muchas cifras dadas por el ministro de Economía, Carlos Oliva. Algunos intentaron contradecirla. ¿Cuál es la realidad del impacto económico sobre lo que está pasando con el proyecto Tía María en el Valle del Río Tambo? Bueno, creo que acá hay que distinguir dos periodos temporales. Uno es el efecto de corto plazo, que obviamente la paralización
Al ciclo minero no lo afecta tanto, a pesar de que las cifras muestran que ha habido un retroceso el último mes. Los paros han afectado a actividades comerciales, turísticas, etcétera, que sí han sufrido y que probablemente la cifra que se ha mencionado es una cifra aproximada. Pero creo que el impacto más importante es en el mediano y en el largo plazo, porque toda esta conflictividad y todo este ánimo contra la inversión minera, obviamente lo que está afectando son las expectativas de los agentes económicos. ¿Y a qué me refiero con esto? Un inversionista o alguien que iba a comprar una vivienda o que iba a comprar un automóvil, ante la incertidumbre que se ve, ante la falta de un motor de la economía que pueda generar actividad económica, lo que prefiere es posponer decisiones económicas. Entonces, el efecto creo que lo vamos a ver en general hacia fines de año, ¿no? Y esto sí se está viendo porque, como todos sabemos, las proyecciones de crecimiento han ido cayendo, ¿no? Estábamos en 4.2, después se bajó a 3.5, ya hay algunos analistas que hablan de 2.5 y lo más probable es que acabemos entre 2.5 y 3%, ¿no? La tasa de crecimiento. Sí. Y eso creo que si continúa la conflictividad se va a mantener todavía hasta que haya el cambio de gobierno, que no sabemos si será el próximo año o dentro de 2 años. La portada del Diario del Comercio dice que tenemos el peor resultado trimestral de los últimos 10 años. Y si es que miramos, además del panorama internacional que está complicado y del cual dependemos, y lo complicados que estamos adentro, lo que se viene no es alentador. Sí, no es alentador, y también lo que tenemos es un entorno internacional que es complicado, ¿no? Cuando hay una guerra comercial entre dos países como Estados Unidos y China, que son el 70% del destino de nuestras exportaciones, obviamente una guerra comercial va a generar también que el motor externo, que siempre hemos hablado que el motor externo es como el viento de cola que tenemos en la economía, también se ralentice. Y en el caso de China, si esto afecta el crecimiento de China, va a haber un impacto directo en el Perú, porque hay dos mecanismos, ¿no? Si China crece menos, exportamos menos a China. Pero también si menos China, cobre, por ejemplo. Si China crece menos, también los precios de los metales, de las cosas que exportamos bajan, y eso nos va a golpear tanto por el lado de las exportaciones como por el lado de los ingresos fiscales. ¿Cómo se reactiva una economía cuando hay incertidumbre y cuando se tiene un contexto internacional tan adverso? Porque hay medidas que sabemos a largo plazo se van a tomar y que esto a largo plazo se va a estabilizar. Exacto. Pero se necesita algo ya, porque si no empieza a sentirse fuerte en el bolsillo de las personas, ¿no? Hay 2 herramientas, ¿no? La que la semana pasada implementó el Banco Central de Reserva, que es la reducción de la tasa de interés, y eso justamente permite que al abaratar el costo del crédito, esto permite dinamizar decisiones de inversión y de consumo. Eso por un lado, pero por el otro lado queda la política fiscal, pero que está mostrando algunos problemas, ¿no? Estaba revisando justamente las cifras y la inversión pública el primer trimestre de este año ha sido una de las más bajas de los últimos años con respecto al PBI. Siempre en el Perú hablábamos que la inversión pública era bastante baja, era como 2.5% del PBI, y a finales de la década pasada, inicios de esta década, se hablaba de que estábamos ya en niveles de 5%, 6%, pero el primer trimestre fue 2.3% nada más, y eso lo que nos está mostrando es la incapacidad que hay para poder ejecutar el gasto. Y ahí hay 2 temas que corren en paralelo y que configuran una especie de tormenta perfecta. Por un lado, los escándalos de corrupción. Entonces, los escándalos de corrupción afectan la toma de decisiones, porque hay funcionarios que he tenido oportunidad de conversar con ellos que no tengo duda de ellos, pero ante todo, ante los controles que hay, tienen miedo de tomar decisiones y ante cualquier duda prefieren posponer. Eso por un lado. Y por otro lado, con el cambio de autoridades locales y regionales, lo que se está evidenciando es la falta de capacidad para poder llevar a cabo un buen proyecto de inversión. ¿Y a qué me refiero con esto? Para poder construir un colegio hay que hacer todo lo que es la preinversión, el proyecto. Y si no hay capacidades, el tiempo demora mucho. Y nunca vamos a tener esas capacidades porque se ha prohibido y está vigente la reelección de autoridades en nuestro país. Ese es un problema, ¿no? Que generalmente no llegan a entrenarse sobre la administración pública. Y lo que uno puede ver, hablando de muchas municipalidades, es que ya se cambiaron a muchos gerentes por segunda o por tercera vez en lo que va del año. Entonces, eso quita continuidad, porque el que entra nuevamente tiene que empezar a aprender. Entonces, tenemos que, la preinversión demora mucho, y después cuando hay que contratar, hay que hacer la licitación para contratar a quien va a construir el colegio, por ejemplo, no hay las capacidades como para hacer un buen concurso y termina demorándose mucho tiempo. Si hablamos a largo plazo, la minería no va a dejar de ser importante nunca en nuestro país, pero lo cierto es que depender solo de ella, que a veces está sujeta a conflictos sociales, y otra al precio en el mercado internacional, que son variables, la segunda por lo menos que no podemos manejar, es peligroso. La diversificación productiva fue un planteamiento que se abandonó.
¿se debería volver a tomar? Yo creo que sí, debería tomarse, pero digamos, no pensado como escoger un sector y apoyarlo, sino que básicamente dar las condiciones para que se diversifique la economía. Y esto tiene que ver con algo que el gobierno ha anunciado en el discurso y se aprobó hace poco, que es este Plan Nacional de Competitividad. Si mejoramos la competitividad de la economía, estamos dando las condiciones para que surjan otros sectores económicos. El problema es que es un tema en el cual no se quiere hablar. Es un tema que es bastante importante para el crecimiento a largo plazo del país, pero con todo el ruido político que tenemos y toda la conflictividad, nadie habla de eso. ¿no? Hay un plan por lo menos. Hay una idea que fue citada en el Congreso ayer en varias oportunidades, sobre todo por congresistas del Frente Amplio, que es que la minería genera pobreza en el Perú. Y el congresista Marco Arana se refirió a la historia económica de Cajamarca, su propia región, diciendo que ya estaba entre los 5 más pobres regiones del Perú en los años 80 y que después de las inversiones mineras de oro pasó a ser el más pobre. ¿Esta idea tiene algún asidero racional o es ideológica? Le agradezco la pregunta. Cuando se habla de las industrias extractivas como la minería, se habla de la bendición y la maldición de los recursos naturales. En Cajamarca efectivamente hay un problema serio. La minería ha crecido y la desigualdad ha aumentado la pobreza. Pero yo no lo achacaría a la minería, sino que lo achacaría lo atribuiría a básicamente las instituciones que se manejan. Porque tenemos los ejemplos de Moquegua, tenemos los ejemplos de Arequipa, tenemos los ejemplos de Tacna, tenemos otros ejemplos en donde más bien la minería ha causado un efecto importante. Justamente en la universidad hemos hecho algunos estudios y lo que uno ve que el promedio del país, cuando uno entra y hace el zoom y ve lo que ha pasado en distintos departamentos, es bastante variado. Hay algunos donde ha sido muy bueno el efecto de la minería, hay otros en donde, como Cajamarca, es cierto, ha aumentado la pobreza, ha aumentado la desigualdad, es bastante complicado. Y esto tiene que ver con las instituciones, con el tejido social, con las personas puestas al frente de esas instituciones. Exacto, la administración, por ejemplo, de la gran cantidad de dinero de la que ha tenido, la que ha hecho mal uso gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales beneficiados por el canon, por el boom de la minería. El problema es que, cuando uno analiza la data a nivel nacional, cuando ve que aumenta el canon, es que aparecen bastantes problemas. Por ejemplo, aumenta la corrupción. En segundo lugar, aumenta la conflictividad política. Aumenta la conflictividad, hemos hecho algunos, los conflictos duran más, hay más conflictos, la calidad de la educación tiende a caer, son algunos hallazgos que hemos hecho, pero creo que eso no nos lleva a que el canon per se es malo. El problema es que en las municipalidades hay dinero, la gente ve que la mina está operando y no siente los beneficios. El tema es cómo hacemos para que el dinero que se tiene llegue efectivamente, y eso pasa a través del canal de las municipalidades, ¿no? De las capacidades de los funcionarios. Y ese es un tema. Hay un tema que es consecuencia de la situación económica, que es la creación de empleo. Tenemos cifras sobre este tema hoy en el Perú. ¿Alguna opinión sobre estos resultados? Bueno, en la medida que la economía no crezca fuertemente, lo que tenemos es que el crecimiento del empleo formal, que es lo que nos interesa a nosotros, tiende a detenerse y el empleo informal tiende a aumentar. Y eso es lamentable, ¿no? Porque eso sí genera el avance del sector informal. Y yo diría que el sector informal es como el cáncer de nuestra economía. Mientras no curemos esta enfermedad, vamos a estar condenados a niveles bajos de productividad, a una cultura en donde no se respetan las normas, y eso es un problema bastante serio para el crecimiento en el donde no se paguen impuestos. Señor Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, muchas gracias y buenos días, y nuestras felicitaciones al nuevo rector de su universidad, Felipe Portocarrero Suárez. Muchas gracias.